Si no me conoces, mi nombre es Raquel, soy española, tengo 32 años y actualmente vivo en París. Hace poco, hablando con una amiga sobre cambios que suceden en la vida, pensé en las experiencias que he tenido en los últimos años y como en ese momento, aunque no lo ves y prácticamente te quedas con la parte mala, cuando pasa el tiempo echas la vista atrás y te das cuenta de las cosas buenas que te ha traído, lo que has aprendido. Y me gustaría compartir con vosotros un par de crisis existenciales que he tenido en mi vida, qué pasos fui dando y qué es lo que saqué bueno de ello. Porque quizá te encuentras tú en un momento así o similar y sientes cierto apoyo emocional y alguna de las conclusiones o alguna de las decisiones que yo tomé igual te inspiran, te ayudan y hacen que sea un poquito más fácil seguir dando pasos hacia adelante. Diría que he tenido dos crisis existenciales, una crisis a los 20 años y otra a los 30. En el vídeo de hoy me voy a centrar únicamente en esa primera batalla a la que me enfrenté, porque si no se va a hacer larguísimo. Pero si os gusta, habrá un segundo vídeo con la segunda crisis existencial que he pasado hace poco. Con 18 años tocaba decidir qué carrera estudiar. Se me daban más o menos bien las ciencias, me gustaba bastante las matemáticas, la física, y una vez viendo un documental en la tele sobre el mantenimiento de un avión me fascinó y decidí que, ¿por qué no? Quizá mi camino estaba en la ingeniería aeronáutica. Además también pasé unos años de mi adolescencia muy aficionada a la Fórmula 1 y sabía que algunos de los ingenieros y mecánicos que trabajaban ahí habían estudiado aeronáutica. Pero al mismo tiempo una de mis grandes pasiones era la moda. No me veía estudiando la carrera de diseño de moda para hacer colecciones, pero sí que tenía como la idea en mi cabeza de el trabajo soñado diseñando los vestuarios de ballets, obras de teatro. Pero me parecía una profesión inalcanzable y lo dejé a un lado y me centré en la ingeniería, que sonaba mucho más grandilocuente y parecía que iba a ser más fácil ganarme la vida de ello. Conseguí entrar en la carrera de aeronáutica en la Politécnica en Madrid y estuve un par de años en los que estuve absolutamente deprimida. No estudiaba casi, no encontraba nada de motivación, había sido muy buen estudiante hasta ese momento y empecé a ser un desastre absoluto. Una parte de mí veía que no estaba hecha para eso, no me motivaba, era todo muy técnico y no había cabida ninguna para desarrollar una parte de mí que era súper creativa, que necesitaba quizá una componente social, el darle sentido a el trabajo que iba a realizar y también había cierta carencia en esos estudios para mí de relaciones interpersonales. Así que tras batallar muchísimo en mi cabeza, el segundo año, cuando vi que la media de años en sacarse esa carrera era 8 y yo iba muy mal, tuve conversaciones conmigo misma muchas veces y di el paso y hablé con mi familia y les dije que no estaba segura, tenía 1000 dudas. Me daba muchísimo miedo dar el paso de abandonar los estudios porque lo veía como un fracaso el haber intentado hacer algo y no haberlo logrado. Era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a un reto y no era capaz de intentarlo, de afrontarlo como se debía. Me agobia cada vez que lo pienso. Pero en esta vida las cosas pasan por algo. Y aunque me daba mucho miedo el tomar esa decisión y dejar esa carrera, al mismo tiempo me horrorizaba la idea de quedarme porque cada vez tenía más claro que aunque me costase mucho esfuerzo sacarme la carrera, es algo que a base de persistencia podía lograr.
pero lo que me asustaba es el sacarme ese título y ser una infeliz el resto de mi vida porque no me veía trabajando como eso. Así que tomé la decisión, dejé la carrera y encontré unos estudios que estaban dentro del mismo sector. Era básicamente un mix entre la parte más empresarial de la aeronáutica y la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Con la llegada de Bolonia salieron un montón de grados nuevos y apareció el grado de Gestión Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Madrid. Intenté matricularme, pero no quedaban plazas suficientes, así que me venía por delante un año en blanco que me aterrorizaba. Desde los 15 años yo estaba dando clases particulares a niños de física, matemáticas, química. Así que empecé a coger todos los alumnos que me salían. Llegué a tener 11 alumnos en un par de meses cuando comenzó el curso y por lo menos estaba sintiendo que era productiva. Quería apuntarme a un par de idiomas, inglés, que en ese momento no tenía muy buen nivel, y quizá continuar con el alemán que había comenzado en el colegio. Pero un día de fiesta con una de mis mejores amigas me salió la oportunidad de irme a Alemania a trabajar de au pair. Mi primera reacción fue decir que no tenía suficiente nivel de alemán, que era una locura, además era para irse ya, de una semana para otra, pero a la mañana siguiente la idea no me salía de la cabeza. Veía que era la mejor oportunidad para aprovechar ese año en blanco, así que no lo pensé más, hice la maleta y me fui hasta el verano siguiente. La experiencia allí fue dura, pero me enseñó tanto, cambió mi personalidad, crecí muchísimo. Tengo un recuerdo maravilloso de esa época y siento de verdad que me enseñó muchísimas cosas sobre mí misma. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi vida, aprender una cultura nueva y cosas que hoy tengo en casa, hábitos que tengo en mi día a día, los aprendí en ese año. A la vuelta se abría de nuevo el plazo de matrícula y esta vez sí que conseguí entrar en el grado de Gestión Aeronáutica. Lo disfruté un montón, empecé a sacar buenas notas y ya me sentía de nuevo conectada conmigo misma. Había asignaturas que me maravillaban, otras que no tanto, pero sentía que por fin estaba haciendo algo que cuadraba bastante más con mi personalidad y las capacidades que yo tenía. Cuando llega el momento de acabar la carrera, en muchísimas universidades te dan la oportunidad de irte a estudiar al extranjero y me encantó la experiencia de vivir en un país nuevo, conocer una cultura, así que tenía clarísimo que quería estudiar el último año fuera. Conseguí una beca del Banco Santander para irme a estudiar un cuatrimestre a Brasil y conseguí Erasmus para irme el siguiente cuatrimestre a Lisboa. A una semana de irme a Brasil ya tenía vacunas, ya me había despedido de todo el mundo, tenía vuelo, tenía alojamiento. Me dicen que, como estaba haciendo la Copa del Mundo en Sao Paulo, se traspapeló mi solicitud porque yo iba a hacer unas asignaturas en la Universidad Politécnica y otras en la Universidad de Económicas. Mitad de asignaturas a las que me había matriculado no podía cursarlas, así que me ofrecían la opción de ir solo con la mitad o volver al año siguiente. Así que con mucha pena tuve que decir que no. Fue un shock bastante grande, pero luego lo agradecí porque 2 de las asignaturas que más me gustaron en la carrera las cursé en Madrid en ese cuatrimestre. Gracias a Dios luego me pude ir sin problema ninguno de Erasmus a Lisboa. Fue maravilloso, aprendí muchísimo también, estudié más que nunca porque aunque mucha gente dice que en el Erasmus no se estudia, en mi caso yo tenía asignaturas bastante exigentes, encima eran en inglés, fue un reto para mí, pero lo superé. Mejor de lo que pensaba al principio. Muchas veces hay que forzarse un poco a salir de tu zona de confort, a
no dejarte guiar por tus miedos y a confiar en ti. Me vino súper bien para darle un impulso grande a mi inglés y conocí al que hoy es mi marido, o sea que nada mal la experiencia. Terminaba mis estudios y llegaba el momento de hacer el trabajo de fin de grado y conseguir unas prácticas. Me costó muchísimo buscar prácticas, pero por fin lo logré. Y cuando comencé a hacer el trabajo de fin de grado, hubo un lío tremendo con mi tutor. No quiso corregirme el trabajo porque no había habido un seguimiento como parece ser que debía haber. La verdad es que yo soy una persona autodidacta y autónoma. Pensaba que estaba súper ocupado con un montón de alumnos, entonces yo trabajé bastante por mi cuenta y intenté contactarle sin molestarle muchísimo. No funcionó y a puntito estuve de quedarme sin poder presentar el trabajo de fin de grado. Pero bueno, finalmente se solucionó todo y el coordinador del grado me lo corrigió y lo aceptaron. Era libre ya, tenía mi título debajo del brazo y estuve bastante tiempo pluriempleada trabajando como dependiente en Michael Kors, en Inditex y en becas que pagaban bastante poquito. Pero bueno, esa experiencia también me ayudó a valorar bastante el dinero y a saber gestionar bien mis gastos. Y fui enlazando unas prácticas con otras, no llegaba a encontrar muy bien mi sitio. Al comenzar a trabajar te das cuenta de lo difícil que es encontrar una persona, un equipo, una empresa que invierta de verdad en ti, que te enseñe. Te ves un poco solo, perdido, intentando aprender al máximo posible tú por tu cuenta. Y si me topase con la Raquel de ese entonces, le diría que pregunte sin problema, que no tenga miedo a ser pesada o a parecer que no sabe nada, porque es normal, no sabes nada. Al principio, cuando llegas a una empresa, tienes que adaptarte a los procesos, los tiempos que se manejan y hay que ver que es win-win para el becario, para el equipo en el que está trabajando, el hecho de preguntar al máximo posible todo lo que se necesite, saber bien qué es lo que tú tienes que aportar, qué se espera de ti, porque va a hacer que aprendas mucho más rápido y que empieces a dar valor a la empresa antes. De toda esta crisis, hace ya 10 años, el tiempo pasa muy deprisa, y la perspectiva que me da el tiempo me hace ver que todos esos cambios que yo sentía que eran un mundo, que era catastrófico, que estaba dando pasos en falso o retrocediendo y que toda la carrera profesional o la carrera que tiene que seguir una persona por estándares que tenemos en la sociedad, expectativas que nos creamos, no la estaba cumpliendo y era algo irreparable. Y ahora veo que no pasó nada por cambiar de carrera, por haber estado 2 años, no 1, que yo veía gente que durante el primer año se había ido y yo pensaba, Dios mío, es que quizá me tendría que haber ido antes. Ya, pero es que antes no estaba en ese punto mental de verlo tan claro. ¿Pasó algo por irme 2 años después en lugar de al año de haber entrado? No. Conocí gente ese segundo año que entró nueva en esa carrera, que continúan siendo mis amigos, de los que he aprendido. Hay mucho más allá de la carrera, de las asignaturas que aprendes en la universidad. Se produce un crecimiento personal, creas vínculos con personas que te aportan muchas cosas y les aportas muchas cosas. ¿Pasó algo por el horror de tener un año en blanco, no poder cambiarme directamente a la otra carrera? No. Fue una grandísima suerte el irme fuera, el madurar, el aprender un montón de valores, cosas que quería en mi vida, cosas que no quería en mi vida, ralentizar el ritmo, tener tiempo para mí,
invertir tiempo en estudiar un idioma. Desarrollé nuevas aficiones, me interesé muchísimo por la alimentación, cambié mis hábitos de consumo bastante. Diría que fue el comienzo, los primeros pasos en mi camino hacia una alimentación saludable, vegetariana. Perder la oportunidad de irme a Brasil con una beca del Banco Santander de una semana para otra, pues me trajo el mejor año en la carrera en Madrid y espero que el sentar precedente, crear un proceso un poco más estricto para que el caso que me sucedió a mí no le haya vuelto a pasar a nadie que haya conseguido esa beca. No poder presentar mi TFG a tiempo, ese delay me hizo conseguir una beca a través de la universidad y poder comenzar a escribir en mi currículum cierta experiencia laboral. Los cambios en mi camino no se quedaron ahí, vinieron bastantes más y estoy segura de que continuaré. Tomaré decisiones que me acerquen al lugar en el que quiero estar, que sienta que voy dando pasos que me hacen feliz y me hacen sentirme realizada laboralmente. Y probablemente haya muchos pasos, muchas decisiones que tome que no sean acertadas, pero espero que me dejen alguna lección por el camino. Si es tu caso, si crees que no estás en el lugar que deberías, que te has equivocado eligiendo tus estudios, no pasa absolutamente nada por cambiar de rumbo. Estás a tiempo. Y si crees que no estás a tiempo, valóralo bien y piensa que tampoco es demasiado grave. Yo actualmente me estoy dedicando a algo que no tiene nada que ver con los estudios que realicé en su momento al final. La vida da muchísimas vueltas y en la época en la que vivimos no es como hace años atrás en los que te formabas en una profesión, entrabas en una empresa y prácticamente toda tu vida podías estar en ese puesto o en ese sector. La movilidad que hay hoy es brutal y hay muchísimos cursos, muchas formaciones fuera de la universidad que puedes dar para cambiar tu rumbo profesional. Espero que te haya servido de inspiración o que te sientas un poquito más acompañada si estás viviendo la misma crisis existencial. Te animo a que hables contigo mismo, a que te preguntes qué es lo que tu instinto te dice que debes hacer y no te dejes frenar por el miedo a cambiar. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.